Días, mis amadas hermanas. Hoy ya es nuestro quinto día de devocional. Hoy jueves, ya 27 de abril, y continuaremos con el estudio del Salmos, el capítulo 78. Espero que hasta este día haya sido de bendición para su vida y para la vida de los suyos también. Vamos a repetir nuestro versículo de memoria para esta semana. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Salmo 78, 8. Como título de respecto al Salmo 78, notificasen a sus hijos. ¿Qué es lo que enseñamos a nuestros hijos diariamente? Con lo que decimos, con la manera de vivir también. Vamos a nuestra lectura bíblica al Salmo capítulo 78 de los versículos 5 al 8. Sabemos que este Salmo tiene 72 versículos. Ya hemos terminado de leer todo este capítulo. Ojalá que sea así, mis hermanas. La palabra del Señor dice así. Salmo 78, versículo 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos, para que lo sepa la generación venidera y los hijos que nacerán, y los que se levantarán lo cuenten a sus hijos, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Vamos a orar. Padre Celestial, hoy nos encontramos nuevamente delante de tu presencia. Gracias, Señor, porque nos hablas siempre a través de tu palabra. Ayer aprendimos de que debemos aprender a confiar en ti, en tu persona, en tu palabra y en tus obras también. Gracias porque siempre eres un Dios misericordioso. Ayúdanos a ser no solamente oidoras, sino hacedoras, a poner en práctica todo lo que tú nos has estado enseñando a través de tu palabra. Bendice a mis hermanas, ayúdalas para que cada día ellas puedan estar notificando a sus hijos. Y también te pido por mí. Perdona mis pecados, perdona mi iniquidad y ayúdame nuevamente, te lo suplico. Gracias por todo lo que haces en nuestra vida, que hoy podamos darte gloria y honra. Son mis ruegos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Mis hermanas, hoy vamos a empezar ya con el estudio de el tercer beneficio de notificar la palabra de Dios a nuestros hijos. Hemos visto ya los aspectos relacionados a este mandamiento. También hemos visto el primer beneficio, que los nuestros puedan conocer más de Dios, que es la mejor herencia que nosotros podemos darles. Hemos visto también el segundo beneficio, que ellos puedan confiar en Dios. Una vez que conocen, ahora puedan confiar en el Señor, puedan tener esa convicción, puedan creer en el Señor y finalmente confiar plenamente en Él. Conocer, creer y confiar. Y está basada esta confianza en la palabra de Dios, en la persona de Dios, en las obras de Dios. Y esto también va a traer beneficios a mi vida, pues la salvación de Dios vendrá a mí. Hoy vamos a empezar ya con el tercer beneficio y este está relacionado para que obedezcan a Dios. Si vamos nuevamente al versículo 7 de Salmo 78, la palabra de Dios dice así, a fin de que pongan en Dios su confianza y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos.
Mis hermanas, la evidencia de confiar en Dios está en la obediencia. No es solo llenarse de conocimiento y conocimiento. Ahora yo tengo que ponerlo en práctica, tengo que evidenciarlo en mi vida. Vamos a ver primero el significado de obedecer. ¿Qué quiere decir esta palabra? Obedecer. En el versículo 7, en la última parte, dice que guarden sus mandamientos. Eso quiere decir que protejan estas leyes. Y obedecer no solo va a involucrar atesorar y tener presente los mandamientos de Dios, sino que deben guardarlos y deben evidenciarlos en un andar diario delante de nuestro Dios y delante de los demás también. ¿Qué testimonio damos nosotros a nuestros hijos? ¿Qué testimonio darán ellos a sus hijos? En Deuteronomio 28:1, la Biblia dice así: Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Hemos oído atentamente, hemos conocido ya más de Dios. Ahora debemos guardarlo, pero también debemos ponerlo por obra, todos sus mandamientos, no solo una parte, no lo que yo pienso que está bien, no, todos sus mandamientos, toda su ley debe ser obedecida por nosotras y por nuestros hijos también. En Santiago 1:22 la palabra del Señor dice así: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hacedores, eso es lo que espera Dios de nosotras, que seamos hacedoras de su palabra. El modo de obedecer. ¿Cómo se va a dar este modo de obedecer la palabra de Dios a Dios? Nosotros ya hemos enseñado a nuestros hijos, hemos dado a conocer las cosas de Dios a nuestros hijos y estos ya están aprendiendo a confiar en Dios. Ahora están obteniendo salvación, están obteniendo libertad también. Y el poder de Dios que obra en sus vidas va a hacer que ahora nuestros hijos también puedan obedecer al Señor. Ellos van a llegar a evidenciar un estilo de vida diferente y de esta manera la palabra de Dios obrando en su vida va a hacer que aún los más contumaces y rebeldes se sujeten al Señor. Todos nos debemos sujetar a Él y ahora van a andar por el camino de su palabra, pues esta es la única manera de hacer que los nuestros sean obedientes. ¿Cuánto tiempo pasamos orando al Señor por los nuestros para que ya no sean más de cerviz dura, para que ya no sean más rebeldes, sino para que tengan un corazón dócil a la palabra de Dios y lleguen a ser obedientes, mostrando que ahora son nuevas criaturas? La autoridad en nuestras vidas y en la vida de ellos debe ser la palabra de Dios, la voz de Dios. En Josué 1:8, la Biblia dice: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mi hermana, en tu corazón está el anhelo de que la bendición de Dios esté sobre tus hijos, sobre tu familia, pues aquí nos da la clave. Es que todos los días, de día y de noche, en todo tiempo, no solo cuando hay un tiempo que me sobre o solo cuando me acuerde, voy a abrir la palabra de Dios, voy a conocer más y voy a obedecerla a medias. No, hermana, sino en todo tiempo meditando en ella, guardándola en mi corazón, en mis pensamientos y haciendo, poniéndola en práctica
conforme, dice la Biblia, a todo lo que está escrito en ella, porque esto va a traer beneficio a mi vida. La Biblia dice que así vas a hacer prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿La bendición de Dios está sobre los nuestros o es la ira de Dios que está sobre ellos? Y claro, al no obedecer los mandamientos de Dios, al ser rebeldes, al ser desobedientes, pues va a traer consecuencias, el menosprecio al obedecer. Sabemos que para Dios es muy importante que los nuestros y que nosotros también aprendamos a obedecerle en todo, sino nuestros hijos tristemente van a llegar a pagar las consecuencias de su rebeldía. Sí, Dios amaba a su pueblo Israel. Él los sacó de Egipto, Él los cuidó durante el desierto y Él los llevó a la tierra prometida. Pero cuando llegaba el tiempo de juicio, Dios también derramaba su ira sobre ellos. Ojalá que nuestros hijos por su rebeldía no lleguen a pagar las consecuencias, que la ira de Dios venga sobre ellos. La Biblia dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y uno de los peligros o el ser rebelde a Dios, y ya lo hemos visto en los versículos 17 y 32, cuando yo soy obediente a Dios, cuando yo no menosprecio el obedecer a Dios, no voy a estar pecando contra Él como lo hacía este pueblo. Cuando yo menosprecio el obedecer a Dios, según el versículo 17 y el versículo 40, voy a mostrar que aún soy rebelde, que aún soy de servidumbre, que aún quiero hacer lo que mi corazón me manda. Y también en el versículo 37, cuando yo menosprecio el obedecer a Dios y sus mandamientos, voy a mostrar que mi corazón no es recto delante de Él. En el versículo 57, también cuando yo menosprecio el obedecer, estoy mostrando que estoy siguiendo el mal ejemplo, tal vez de mis padres, tal vez de las personas que me rodean. No estoy siguiendo el ejemplo de Cristo. En el versículo 21, en los versículos 30 y 31, del 59 al 64 y del 67 al 68, nos dice que va a haber graves consecuencias. Y cuando yo menosprecio el obedecer a Dios, voy a sufrir las consecuencias de quebrantar la ley del Señor, así como sufrió el pueblo de Israel también, o así como Dios castigó al pueblo de Egipto, según el versículo 43 al versículo 51. En Primera de Samuel, el capítulo 15, en el versículo 22 dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente, el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Ahora yo sé, conozco más de Dios. Mi confianza está depositada en Él, pero ahora debo poner en práctica, debo obedecer todo lo que Él me está pidiendo como hijo suyo, como nueva criatura, como alguien que ha sido comprado por la sangre de su Hijo Jesucristo, por alguien que es salvo ya. Hermanas, ojalá nosotras y nuestros hijos no estemos menospreciando el obedecer a Jehová, porque las consecuencias vendrán sobre nuestra vida. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Seamos obedientes, mostremos un corazón dócil, que queremos obedecer a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza y con toda nuestra vida. Que todos vean día a día que es el Señor quien vive en mí, no más yo, que he aprendido a negarme a mí mismo. He tomado mi cruz cada día y ya no busco lo que yo quiero,
lo que mis ojos ven, lo que mi alma desea para sentirse satisfecho, no. Ahora busco lo que Dios quiere, ahora quiero hacer su voluntad, ahora soy hijo suyo. Nos vemos el día de mañana, mis hermanas. Que el Señor las bendiga.